El Señor bendiga. Mucho, 8 minutos. 8. Buenos días con todos. Bienvenidos, cada uno sea bienvenido aquí a la iglesia, la casa del Señor. Vemos algunos después de tiempo, más gorditos, ¿no? Muy bien. Saludamos a los que estamos aquí, los que están conectados, nuestros hermanos en Arequipa, también en Maras. Un abrazo para ustedes. Bienvenido, Yulinio. Congratulations. Bien, Yulinio. Alex, malvenido. No, bienvenido. Bienvenido, Alex. Qué bueno verte. Qué bueno verte también. Josué, del mismo modo. Qué bueno. Qué bien. Y también John, bienvenido. Bienvenido, John. Veo que no vinieron solos. Vinieron muy bien acompañados. Ahora yo espero que me digan quiénes son. Ok. Bienvenida, Graciela, bienvenida. Sé bienvenida, Graciela. Margot, sea bienvenida, Margot, bienvenida. Y así con cada uno. Muy bien, vamos a abrir de inmediato nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Estamos hablando acerca de el camino ancho. Todos hemos transitado por este camino. El camino ancho es un camino donde cada uno formula su propia manera de hacer las cosas, su propia vida, su propio estilo de vivir. Aquí entran todos los caminos. Es tan ancho este camino que cualquiera que diseñe su propia fórmula de seguir a Dios o considerar a Dios entra en este camino. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Versículo 13, y hago un antecedente para irnos pronto allí. ¿Alguien me presta un reloj para que no me pase el tiempo? Un Rolex. No me metan en líos nomás. Ok. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seguimos hablando de los muchos. Y vimos en 2 semanas anteriores que dentro del camino ancho existen personajes que dicen tener la verdad y no la tienen, sino más bien son embusteros y llevan a la gente al error. Y hablamos acerca de los maestros y de los profetas del camino ancho. Pero así como hay profetas y maestros en el camino ancho que piensan ellos que están haciendo bien, pero en realidad se están haciendo mal, no solo hay maestros y profetas, también hay seguidores. Y hoy hablaremos, hoy y la siguiente semana, acerca de los seguidores del camino ancho, pero que piensan que están en el camino angosto, pero que en realidad están en el camino ancho. El camino ancho, dice, es tan ancho, allí podemos meter todo lo que quisiéramos, nuestra vida, carácter, así como somos, entramos. Es una vida sin disciplina, muy licenciosa, y termina en un punto. Versículo 13 dice, lleva a la perdición. Ese es un camino ancho, y dice, muchos son los que van por allí. El versículo 14 en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos dice, pero estrecha es la puerta, porque Jesucristo es la puerta, la única entrada para el camino angosto, y esta lleva a la vida.
Los versículos 15 al 20 nos refieren acerca de los maestros del camino ancho, los que nos hacen creer de que están no solamente con buenas enseñanzas ellos, sino también, si es que los seguimos, estaríamos bien. Versículo 21, y ese es el tema para hoy. Hablemos entonces acerca de los seguidores del camino ancho. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a hacer énfasis en esta mañana en 3 aspectos. El primero lo podemos encontrar en el versículo 1, no todo el que me dice. Hay algunos que dicen a Dios, tú eres Dios. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 21 tiene que ver con decir. El versículo 22 tiene que ver con hacer. Hicimos muchos milagros. Y el versículo 23 tiene que ver con la respuesta del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El versículo 23 tiene que ver con conocer. Así que vamos a guardar un énfasis en decir, hacer y conocer. Consideremos algunos aspectos. Ya que hablamos de el camino ancho, así es el camino ancho, ¿no? Ancho, y por allí va mucha gente, la mayoría de la población del mundo, y allí estuvimos usted y yo también, pensando que nuestros caminos eran tan buenos y mejores que los que Dios había designado para el ser humano, porque somos inteligentes, tenemos capacidad, y creemos tener mayor razón que Dios. Pero pocos son los que van por el camino angosto. El camino ancho nos tiene tantas distracciones que nos impide ver el final. Destrucción, condenación. El camino angosto requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere que seamos ordenados y nos mantiene enfocados la vida. Así como hay maestros en el camino ancho, también hay seguidores. Y dijimos que solamente existen 2 caminos, el camino de la verdad y el camino no solo del error, de la equivocación. No lo inventó esto una religión, una iglesia, lo dijo Jesús. Solo hay 2 caminos. No, pero yo tengo el mío. No, solo hay 2. Los que están en el camino ancho van a condenación y bueno, mucha redundancia, ¿no? Pero también en este camino ancho hay seguidores y la gente que diseñó su propio camino, que es un camino de autoengaño. Unos son los lobos que enseñan mal y otros son los seguidores. He puesto aquí la foto de un payaso. Este payaso cree que es Jesucristo. Según él es Jesucristo reencarnado. Y Él va a guiar a la humanidad a toda verdad. Lo interesante es que hay gente que le cree. Y gente que apuesta, que está invirtiendo bien su vida, su tiempo, sus recursos. Así que hay ministros de la falsedad, pero también hay seguidores de la falsedad. Y a estos nos vamos a dedicar por un momento. En el camino ancho caben todo tipo de caminos que el hombre ha diseñado. Hay gente que piensa que es un seguidor de Cristo, pero solo es un buen religioso. Fijémonos el detalle en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy en día, si haríamos una encuesta, ¿cuántos creen en Dios? En Latinoamérica, 95% creen en Dios. Está bien, es un punto de partida. ¿Será suficiente decirle, Señor, tú eres Dios? ¿Es suficiente? Y esto tiene que ver con lo que cree, lo que considera. Bueno, tal vez solo han tenido un encuentro con la religión, con un grupo y hasta tal vez con una iglesia, pero no con Jesucristo. Este es un punto vital, porque no es suficiente creer, no es suficiente decir, no es suficiente tener un elemento de convicción y que éste no nos lleve a una acción.
Así que en el día final se presentarán creyendo en sus propias doctrinas, sus propias obras, pero nunca habrán conocido realmente a Jesucristo. Repetimos versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Entonces hacemos un pequeño énfasis. Imagínense, en la figura de encima tenemos gente que está en una iglesia, pero a ellos no les hace cristianos el ir a una iglesia, ¿o sí? Algunos de aquí tenemos un vehículo, ¿no? Si yo me meto al garaje, ¿soy un vehículo? ¿Me convierto en un automóvil? No. Si estoy en un lugar, no me hace eso necesariamente. Pero es un punto de partida, no es malo, está bien. A veces, no sé, a mí me gusta ver los letreros que tienen atrás los vehículos, ¿han visto? Atrás, me gusta leer. Ódiame, dice, ódiame, pero ¿cómo? Oh, ódiame, pero no me envidies, cosas así, ¿no? Una vez vi un tico que estaba con un letrero atrás, uno va manejando y ponen atrás su letrero, ¿no? Pusieron algo así. De chiquito soy un tiquito, de grande seré camión. Y me hacía reír más bien. Qué curiosas frases ponen. En memoria de mi madre. Ponen así algunos, ¿no? Mis 2 tesoros y nombres de hijos e hijas. Algunos ponen figuritas, un hombre, una mujer, un gato, un perro, 2 hijos, un bebé en pañales. Hay de todo. A veces uno puede encontrar de vez en cuando un símbolo cristiano, un pececito. O dice, yo soy de Cristo. O este vehículo es cristiano. Y uno está andando y en una ocasión, qué sé yo, uno puede ver, este vehículo es cristiano. Ah, qué bien. Uno le pasa y ve al conductor que está allí fumando. Claro, el vehículo es cristiano, pero la persona no nos hace algo si solo tenemos un nombre, para nada. Este hombre piensa que es Jesucristo, el que está allí en un techo, y tiene sus propios seguidores, y los seguidores, wow, yo creo en Dios. Un autor decía, a veces esta gente solamente saca provecho de sí mismo, y bueno, la Biblia nos dice eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que tiene que ver con la confesión y con la profesión de fe. ¿Qué es lo que dices tú acerca de Cristo? Y de esta pregunta dependerá tu eternidad. Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Jesús preguntó esto a sus discípulos y ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres uno de los profetas antiguos que ha resucitado, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres un buen maestro, otros tal vez solamente un buen elemento de la iglesia, de la religión. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? ¿Qué piensan acerca de mí? Hermanos, esta es la pregunta vital de nuestra existencia. Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es solamente para algunos el Salvador cuando está en un momento de aprietos, de problemas? ¿O es también, o en primer lugar, tú, Señor, el que dirige, comanda y determina tu vida? Así que tiene que ver con la doctrina. No todos los que dicen y no todos los que tienen buena doctrina. ¿Han escuchado este término, sana doctrina? Hoy en día uno puede ir por todo lugar, en casi toda iglesia, y todas las iglesias dicen, nosotros seguimos la sana doctrina. Al inicio yo decía, qué bueno, qué bueno. Hoy en día todo el mundo sigue la sana doctrina, según ellos. Y no estoy aquí para criticar, estoy aquí para considerar lo que dice el pasaje. Esto tiene que ver con lo que uno cree, tiene que ver con lo que uno piensa, tiene que ver con la doctrina de uno. Hermanos, la palabra ortodoxia
viene básicamente del griego ortos y doxia, que es buen punto de vista correcto, creer en lo correcto, creer en lo verdadero. Y no es suficiente tener buenos ideales, no es suficiente tener una buena doctrina, porque con buena doctrina no nos vamos a salvar si es que esa doctrina no está bien ejecutada. Y aquí el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor. Así que no se trata de saber de Jesucristo, no es un conocimiento intelectual. En este momento haríamos una encuesta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cada uno tendría su punto de vista, pero ¿necesitamos tener más información de Jesús? ¿O necesitamos pasar tiempo con Jesús y conocerlo, entenderlo? ¿Cómo piensa? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué piensa acerca de la vida, la familia, el matrimonio, la educación, la profesión, el trabajo, los estudios? ¿Qué piensa él acerca de todo esto? ¿O solamente él es un elemento de la religión? Así que no se trata de saber de Jesucristo de forma intelectual, de una manera histórica. Sí, nació en tal fecha, incluso hubo algunos acontecimientos, el censo de Augusto César, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que tiene suficientes datos de Jesucristo y sabe lo suficiente, y cuando está en aprietos o en un problema le va a decir, Señor, Señor, ayúdame, Diosito, ayúdame. Hermanos, no es suficiente el hecho de creer en Dios, va más allá. No es un conocimiento mecánico, filosófico el hecho de creer. Y el Señor dice, no todo el que me dice. Entonces hay algunos que dicen, Señor, creen que están en el camino correcto, pero pertenecen al camino ancho. Porque el desenlace lo vemos en el versículo 23. Yo no los conozco. ¿Cómo? Pero yo estuve en la iglesia, Señor, yo fui allá todavía. Estuve allí, participé, estuve activo, tenía mi teclado, ¿no? No conozco. ¿Quién eres tú? No conozco. No es suficiente decir, no es suficiente tener una sana teología. Es importante, es el punto de partida. Pero ¿de qué sirve tener buenas convicciones cuando en nuestra vida, comportamiento y actitud no somos consecuentes con esos puntos de vista? Entonces, el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. La ortodoxia buena, o sea, la práctica, se asienta en algo, en una buena doctrina. La doctrina tiene que ver con la ortodoxia. ¿Han escuchado? En realidad tenemos que ser cristianos ortodoxos, con una buena base bíblica, con buenos ideales, pero al mismo tiempo esta necesita de una buena práctica. No solo ser buenos en nuestra teoría, en nuestra forma de pensar, no hay que robar, no hay que hacer esto, hay que comportarnos bien, no hay que andar chismeando, no hay que hacer tal cosa, hay que ser buenos, etcétera. Pero eso no tiene que quedar en algo teórico, eso tiene que desenvolverse y desembocar en algo, una buena práctica. Entonces el Señor dice, no es suficiente con lo que tú digas. Yo puedo estar un día levantando las manos como en la imagen anterior y después yéndome al pecado. Puedo estar en un momento apasionado, emocionándome, y en otro momento desviándome del Señor. El decir no es suficiente. El creer no es suficiente en la vida. Él va a decir, no te conozco. ¿Quién eres? Sí, pero yo fui miembro de la iglesia y estuve hasta Patapata me llevaron, mira, hasta allí. Qué sufrida era nuestra vida, ¿no? Pudiendo ir ahí a un lugar más cercano,
Y él dice, no te conozco, pero estuve 20 años y yo puse la primera piedra. No te conozco. Decir no es suficiente. Hacer, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacer. No es suficiente decir, no es suficiente creer, no es suficiente ni siquiera hacer cosas. Porque la salvación no se trata de cuánto haces tú, cuánto hago yo. La Biblia nos habla con claridad. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón, lo lleva, conoce, disfruta de Él, tiene vida eterna. No todos en el mundo son hijos de Dios a la luz de la palabra. Hay hijos del bien, hijos del Señor, y hay hijos que simplemente, por decirlo de una forma muy elegante, están perdidos en sus propios pensamientos, creyendo que están bien. Y esta gente llegará al día final y pensará, yo soy bueno, yo no hice nada malo. Y habla con cualquier persona, le vas a preguntar, ¿eres pecador? No, yo no. Eso es para el que está allá en la cárcel, es para el que roba, es para el delincuente. Yo no soy pecador. Bueno, tengo mis cositas, santo no soy, pero no soy malo. Y para el concepto de la Biblia, todos hemos sido destituidos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos malos por lo que hacemos solamente, sino por lo que no hacemos. En teología se le llama el pecado por omisión. Eres culpable por lo que no has hecho, acercarte a Dios de la forma correcta. Pero también eres culpable, se le llama pecado por comisión, por lo que has hecho personalmente. Si tuviéramos, ¿qué haces tú? Si tuviéramos un perro aquí, rabioso, botando espuma, está botando espuma y tú lo ves y está pelando los dientes y dice, ¿qué haces? No, pero nunca ha hecho nada, no ha hecho nada, diría yo. No es mansito, no hace nada, pero la evidencia muestra algo. Bota espuma, busca agua, le hace daño la luz y está en sus últimos días, 15 días para ser exacto. El ser humano es así, no es culpable por lo que hace solamente, sino por lo que es capaz de hacer. Usted y yo, si nos desenfrenamos por un instante, ¿qué locura no haríamos? Este pasaje nos dice, pero en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre. Así que muchos me dirán, en tu nombre, Señor. Nosotros fuimos a la iglesia en tu nombre, cantamos canciones en tu nombre, y aquí tiene que ver algo. Hacer las cosas. Hacer en nuestras fuerzas todo lo que quisiéramos. Vamos a ser buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos padres de familia, y todo en nuestro propio mérito. Jesús no está hablando de hacer cosas. Versículo 21. Sino el que hace, ¿qué cosa? Buenas cosas. La voluntad de mi Padre. No es hacer cosas buenas, es hacer la voluntad de Dios. No es solo decir, no es solo hacer la voluntad de Dios. Este concepto lo vamos a desarrollar la siguiente semana, pero no se trata de tener una vida llena de actividad en cosas buenas solamente. Es hacer la voluntad de Dios. Pregúntate en este momento, hoy es 3 de noviembre, 12:20 del mediodía. ¿Está mi vida en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no? No, está bien ya, mucho venir a la iglesia. ¿Tú quieres que yo sea monje? ¿Que yo sea una monja? No, solo queremos que hagas la voluntad de Dios. No es suficiente decir, no es suficiente creer, no es suficiente hacer.
hacer la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que hace cosas aparentemente buenas en nombre de Dios, pero no es su voluntad. Versículo 22. Pero si profetizamos en tu nombre, predicamos de tu palabra, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, ¿qué requieres tú, Señor? O sea, no te conformas con lo que creamos, no te conformas con lo que hagamos. ¿Con qué te conformas? Con hacer la voluntad del Padre Celestial. Es hacer realmente la voluntad de Dios lo que el Señor Jesús está esperando. Eso empieza con un punto de partida. Empezamos a hacer la voluntad de Dios cuando decimos: Dios, la verdad es que yo soy incapaz por mí mismo de hacer tu voluntad. No puedo hacerlo. La Biblia nos dice que el hombre está separado y depravado, alejándose cada vez más de Dios, y que por nosotros mismos no podríamos hacer algo bueno, digno y correcto por nosotros mismos. Pero yo puedo decir: no es tan malo, yo soy bueno, yo tengo tales virtudes, yo cuando quiera buscaré a Dios, cuando yo quiera. No se trata de cuando yo quiera, se trata de reconocer. Vimos en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Los que dicen: yo tengo necesidad en mi vida de Dios, que sin Dios mi vida no vale la pena. Sin Dios mi vida solo me lleva a lo que yo mismo he logrado hasta aquí, en esta vida. No mucho. Reconocer a Dios sin orgullo, sin autosuficiencia, sin capacidad propia. Así que las claves aquí podríamos marcar: disposición y dependencia de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que decir: Dios, mi plan tal vez sea bueno, pero el tuyo es supremo, el tuyo es único. Ese es el plan que quiero hacer. Disposición, dependencia de Dios. Porque al final, en el versículo 23, nos podemos dar con la sorpresa de que hicimos cosas en el nombre de Dios. Señor, en tu nombre hicimos, construimos, cantamos, hablamos, predicamos. En tu nombre hicimos tantas cosas. No me gustaría recibir las palabras de Dios que me diga: no te conozco. No te conozco. Pero Señor, no fui malo, fui bueno, fui correcto, tenía buena doctrina. No te conozco. Porque tienes la costumbre de hacer todo según tus pensamientos, todo según tu línea, tu ética, tu forma de ser. Tú. Y ese es el punto de partida equivocado. El cristianismo no se trata del cristiano, el cristianismo se trata de Cristo en nosotros. Hacer. Versículo 23. Entonces les declararé. Ahora fíjense lo drástico: les declararé, nunca. Pero Señor, está bien, ya me desvié en el camino. Y Él dice: nunca. Nunca quiere decir ni un poquito de tiempo en ninguna etapa de la vida. Nunca, eso es nunca. Nunca. Pero Señor, tenía mi Biblia, y buenas Biblias yo tenía. Llevé a mi familia a la iglesia. Señor, y creía bien. Señor, yo antes de salir hacía mi oración o me persignaba 10 veces antes de salir a la calle. Dios, pero de vez en cuando, está bien, no era un fanático, pero tampoco estuve alejado de ti. Nunca. ¿Cómo designan nunca? ¿Cómo conceptualizan eso? Jamás. Jamás. Nunca es nunca. Y el Señor dice: voy a hacer memoria. Sí,
sé que fuiste a la iglesia, sé que un día lloraste por el problema que estaba en tu casa, en tu familia, sé que hiciste esto, pero nunca te conocí. Nunca me permitiste conocerte. Nunca quisiste que te conozca. Veamos un par de pasajes auxiliares. Amós capítulo 3, versículo 2, en el Antiguo Testamento, allí citamos este pasaje. ¿Tenemos el micrófono? Ok, no lo despierten por favor al microfonero. Amós capítulo 3, tenemos los pasajes ahí. Luego podemos ver el Salmo 23, 4, favorito para muchos. Juan 17, 3 y del 6, 28 y 29. Y allí un poquito nos vamos a detener en este tercer punto. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Ahora vamos a prestar atención a lo que se dice en este pasaje. Amós capítulo 3, versículo 2. Ya no pongo muchos versículos porque mejor buscamos nosotros, ¿no? Ok. Amós 3:2. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Qué versión es? Buena versión, pero esperaba. Ok, versículo 2 del capítulo 3. Está muy claro, me gustó esa versión. Sin embargo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, a vosotros solamente. Dios le dice al pueblo de Israel, este pueblo que está ahorita lanzando su defensa con los vecinos, norte, centro, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Cuando Dios conoce a alguien, es porque lo ama. El amar implica contacto, el amar implica conocer, intimidad, implica cercanía. Y porque nos conoce, sabe, Pedro es así. Pedro tiene esta tendencia. Josué es de los tipos que hace así, así y así las cosas. Y él nos conoce. Y dice, porque te conozco y solo a ustedes, está hablando de Israel, porque a ustedes los he tomado y solo a ustedes los he conocido. Dios podía tratar con los egipcios, podía tratar con, no sé, los asirios, podía tratar con los griegos, con los romanos, pero decidió tratar con los judíos, con los hebreos. Solo a ustedes les he conocido y mi amor me lleva a tomar acciones con ustedes y a corregirlos cuando están con un pie un poquito más allá. Cuando están saliendo de la vereda, mi amor me lleva a corregirlos. Dice el final de este versículo, os castigaré. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me vas a castigar a mí? ¿Me odias? No, es porque te amo, te voy a corregir. ¿Qué haces tú con un hijo que es pequeño y necesita educación? Eso implica muchas veces corrección. ¿Qué haces? Y no te hace caso, le compras un helado, un caramelo. Ay, hijito, yo te amo, aunque no me hagas caso, toma un heladito. Llega un momento cuando la paciencia ha llegado hasta aquí, dice, no te doy y te voy a corregir bajo diferentes métodos, desde, no sé, amical, si quieres psicológico, hasta físico, lo que fuere, pero es corrección. El Señor nos corrige porque nos ama y porque nos ama nos conoce. El Salmo 23, 4, conocido por casi todos. Estoy seguro que algunos podrían recitar de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no?
Salmo 23, 4. Es uno de nuestros preferidos. ¿Quién lo quiere leer? El versículo 4. El 4, ¿no? 23, 4, ya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Se toma la figura de un pastor que está con sus ovejas. Ya, nosotros, claro, calzaría mejor para nosotros y nuestro tiempo una persona con su laptop, ¿no? No un pastor con sus ovejas. Pero explico, el pastor con sus ovejas en las zonas de Palestina, cuando criaban sus ovejas, dice, aquí utiliza dos elementos. ¿Cuáles son? Mencionados, vara y cayado. ¿Han visto alguna vez a un pastor sin nada? Mínimo tiene un palo, aquí. Mínimo un palo. ¿Qué creen que hacen con ese palo? Es para apoyarse porque es un viejito, ahí es una viejita, es para apoyarse. Tu vara, la vara y el cayado es mencionado aquí. La vara es el elemento que se utiliza para corregir a las ovejas. Son ovejas. Y no le acaricia, le da golpe. Dicen algunos comentaristas que incluso la vara era utilizada por los pastores para aquellas ovejas medio rebeldes que se están yendo, siempre tienen el carácter de le pones en el rebaño, se escapa, le pones, se escapa, le pones, se escapa. Sabían dónde darle en la patita para que no se escape, sin provocarle gran daño, pero le herían, le golpeaban. Cuando uno no tenía la práctica le podía dislocar, pero un buen pastor sabía utilizar la vara y le daba en la pata para que no escape. Tu vara y tu cayado. Y le daba esa adolorida, no iba a escapar. Te mantengo aquí. Tu vara y tu cayado. Eso es amor de Dios. Cuando estamos yéndonos, nos ajusta. ¿Cómo hace? Cheja, así, ¿no? Tu vara y tu cayado. El versículo nos dice, me infundirán aliento. A mí me no, Señor, tu vara a mí me desanima. No, me infunden aliento, me enfocan. Tu vara, tu cayado, me infundirán aliento, me mantienen bajo la línea. Claro, eso es amor, eso es corrección. Juan capítulo 17, versículo 3. Vámonos ahora al Nuevo Testamento. Juan 17, versículo 3. Está explicando el Señor Jesús hablando con sus discípulos y más bien está orando por ellos. Juan 17, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Desde Akira. Versículo 3 del Evangelio de Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, y el único Dios verdadero, y a ti, Jesucristo, quien ha enviado. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Venir, hacer cosas, decir cosas, que te conozcan. ¿Saben? La palabra conocer en la Biblia tiene una connotación sumamente interesante. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con conocerse íntimamente, conocerse de tal forma que no hay barreras, no hay nada que ocultarse. Jesús dice, a ustedes no los conozco,
Pero Señor, nosotros te conocemos, sabemos que naciste en Palestina, sabemos el nombre de tu madre, sabemos el nombre del esposo de tu madre, sabemos hasta cuántos años tuviste. No te conozco. Habla de comunión, habla de intimidad, habla de pasar tiempo con Él. El mundo de hoy es un mundo muy religioso. Sabe y tiene suficiente información de Jesús, de Dios, a la manera que quiere, pero jamás pasa tiempo con Él. Nunca quiere pasar tiempo con Él. No, estoy tan ocupado, tengo cosas que hacer, estoy en mis estudios, mis trabajos, estoy en mis quehaceres. Si tú supieras, claro, es que eso le alcanza el tiempo para usted, solo para usted. Para ti que vives del aire seguro, yo tengo que trabajar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre Celestial, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Saben? Esta es la voluntad de Dios. Podemos saber mucho de todo, y está bien para valernos en esta vida, pero ¿cómo te vas a valer después de esta vida? Invertimos muchísimo tiempo para 3, 4, máximo 5 décadas en este mundo, pero no invertimos nada o poquísimo en comparación para nuestra eternidad. Así que no somos muy buenos, ¿cómo diríamos? Personas que invertimos bien lo que tenemos, porque invertimos a corto plazo, preocupándonos tanto en el hoy y ahora y nada en el mañana. Esta es la vida eterna. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Estás con Él? ¿Hablas con Él? ¿Sabes qué piensa acerca de lo que tú estás haciendo? Sí, claro, sí sé, pero no pensamos igual. De Él depende y de sus parámetros tu eternidad. Hermanos, conocer. No es suficiente tener información de Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y que Él te conozca a ti. ¿Quieres permitir que te conozca más? ¿Quieres permitir que Él llegue cada vez más a tu corazón? ¿Saben? No se trata de tener información. Buena doctrina podemos tener, ese es nuestro papel, que haya una buena enseñanza. La práctica dependerá de cada uno, pero no es una práctica de cualquier cosa, no es una práctica de buenas cosas. A la ética y a la óptica del ser humano, hacer que la voluntad de Dios. Quiero citar todavía el último pasaje, Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Lo leo yo por cuestión de tiempo. Dice así, Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál? Ok, Señor, ya está bien, vamos a hacer tu voluntad. No se trata de solo tener ideas buenas, ideas positivas, se trata de no hacer cualquier cosa. No es suficiente hacer cosas buenas, hacer tu voluntad. Ok, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No solo hacer, sino ser, conocer a Dios, de Dios. Permite que Él te conozca, permite que Él entre cada vez más a cada área de tu vida, cada área. No, ya, el área religiosa está saldada. Voy a la iglesia, estoy allí, pero en el tema económico que Dios no se meta conmigo. No que es tu Señor.
En las decisiones del trabajo, ¿quién manda? ¿Tú o manda Jesucristo? En las decisiones de la familia, ¿quién manda? ¿El Señor o tú? ¿Permites que Él te conozca? ¿Eres capaz de descubrirte y decir, Señor, sin ti no soy nada? Así que usted y yo somos llamados a conocer a Jesucristo, a tener comunión y a permanecer en Cristo Jesús. No es suficiente creer en Dios, no es suficiente hacer buenas cosas. Tenemos que llegar al punto de hacer la voluntad de Dios de manera general en nuestra vida y de forma específica, como plan para nuestra vida. Si no, nos vamos a dar una gran sorpresa. Pero Señor, yo iba allá a la iglesia Príncipe de Paz. Ahí predicaba. ¿Quién dice? El pastor Jonathan. ¿Quién es él? No lo conozco. No lo conozco a él. ¿Te gustaría palabras de Dios para ti? No te conozco. Es más, he revisado bien toda la historia de tu vida y puedo decir algo. Nunca, ni un solo momento, te conocí. No permitiste, no dejaste. Nunca. Pero Señor, en tu nombre, ¿qué no hemos hecho? Hemos evangelizado, hemos hecho aires libres, hemos llevado alimentos. En tu nombre, Señor, hemos hecho, wow. Cáritas ante nosotros sería nada. Las acciones humanitarias de la ONU son una zapatilla ante nosotros. Le diríamos a Dios, Dios, todo hicimos, ¿qué no hicimos en tu nombre? Es más, milagros hicimos. Profetizamos, echamos fuera demonios. Y hay mucha gente que en el final de sus días, en el día final, se dará con la sorpresa, escuchando lo que Jesús nos dice anticipadamente. Nunca, esa va a ser la respuesta categórica, nunca te conocí, nunca. Hermanos, la comunión con Cristo se evidencia en el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de lo que dice el libro de Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay competencia. ¿Cómo finges el amor? No, yo sí puedo hacer amor por mí mismo, puedo tener amor, puedo tener paciencia por mí mismo, pero eso tiene un límite. El fruto del Espíritu Santo es sin competencia, no tiene forma de imitar. Todo lo demás sí, las obras cualquiera puede imitar. Las doctrinas, uno puede tener una buena doctrina, una buena confesión de fe. Hacer la voluntad de Dios va a evidenciar algo en tu vida. El fruto del Espíritu Santo en ti. Y les animo a que tomen nota, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y mediten en este pasaje. La clave es creer, honrando al Señor en todo. Esta es la vida eterna, que crean en ti, Jesucristo. Pero yo no puedo decir, yo creo en el Señor los días domingos, yo creo en el Señor en mi vida sentimental solamente, pero en lo demás no. O a veces, en mi vida religiosa yo creo en Dios, pero ¿es Dios quien manda en tu vida aún sentimentalmente o no? Yo oraba así, Señor, si no es tu voluntad, sácame estos sentimientos. Dios no va a hacer el trabajo que me compete a mí. Él no aprieta un botón, ya, hijo, te saqué los sentimientos, ¿qué más quieres? No funciona así. Yo soy el que tiene que doblegarse y decir, Señor, aquí estoy. Me gusta, me complace y la verdad, me encanta hacer esto, pero no lo quiero hacer. No lo voy a hacer. Porque quiero agradarte a ti. ¿Cómo puedo decir que creo en Dios si en el área sentimental, laboral, estudiantil, familiar, Dios no manda en mi vida?
Terminamos con el versículo 23 de Mateo capítulo 7. Entonces les declararé, y Jesús habla con seguridad, nunca os conocí, apartaos de mí. Señor, yo no merezco este título, hacedor de maldad. Señor, no merezco eso, si yo era bueno. San Francisco de Asís era, no sé, era nada frente a mí. Hacedor de maldad, porque es una maldad no reconocer el señorío de Cristo y no tener comunión con Él. Insistimos y reinsistimos en la iglesia, pasa tiempo con Jesús todos los días, pasa tiempo con Dios. ¿De qué te estás llenando día a día? ¿De qué te llenas? ¿De los demás? ¿De relaciones sociales? ¿Te llenas de qué? Llénate de Dios. Ni siquiera te llenes de aspectos eclesiásticos, elementos de una iglesia. Llénate de Dios. Nunca os conocí. Que apartemos estas palabras del Señor. Que nunca nos diga hacedor de maldad. Ah, pero tengo sana teología, sana doctrina. No es suficiente. Ah, pero yo hago cosas buenas, malo no soy. Hay otros peores. No es suficiente. Requiero que hagas mi voluntad. Si no, no entras al reino de los cielos. Pasa tiempo con Jesucristo, conócelo. Deja que Él te conozca. Deja que tenga comunión contigo. Deja que te llame por tu nombre. Y en los momentos buenos y malos jamás te va a dejar. Siempre estará contigo. Y al final de tus días tú podrás decir con plena satisfacción: Señor, te conozco. De una forma experimental, de una forma íntima. Ante ti me descubro no puedo fingir nada ante ti. Tú eres Dios, tú eres Señor. Decir, hacer, pero sobre todo conocer a Cristo Jesús. Pongámonos de pie, por favor. Y quiero animarles a hacer esta oración. Señor, yo quiero conocerte a ti, de verdad y completamente. No quiero conocer los parámetros de una iglesia, menos de una religión. No tengas un encuentro ni con iglesia ni con religión, con Jesucristo. Esto es lo que necesitamos, y que Él nos conozca. Déjate conocer por el Señor. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante ti. Oramos en el nombre de Jesús, pues no queremos vivir engañados, pensando que estamos en el camino angosto, en el camino correcto. Tal vez estamos en el camino ancho, porque hemos armado tal vez nuestros propios parámetros, ideales, puntos de vista. Hemos concebido un concepto de quién y cómo eres tú, Señor, y a veces ese concepto ha estado muy sujeto a nuestros propios requerimientos, por no decir caprichos. Pero Dios, en el nombre de Jesús, queremos conocerte, que tú conozcas nuestra vida, que nos reconozcas. Señor, no quiero tocar la puerta de una casa y me digan: no te conozco. Me daría no solo vergüenza, mi eternidad dependería si tú me dijeras eso. Pero este es el tiempo en el que te podemos buscar, en el que te podemos conocer y permitirte que tú conozcas nuestra vida, que tengas comunión con nosotros y nosotros contigo. Dios, oramos en el nombre de Jesús. Te entregamos nuestra vida. Te necesitamos. Si alguien quiere hacer esta oración conmigo, entregando su vida a Cristo Jesús, allí en silencio donde estamos, repite conmigo esta oración.
y pídele al Señor que entre a tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de toda mi vida. Cámbiame. Te quiero conocer. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús, muéstrate a mí. Amén.